Bien, señores, vamos a, como siempre, el saludo a los amigos oyentes, amigos televidentes. Sí. Y hoy es viernes, se nos Hoy es acaba la viernes. semana laboral. Luis, se está terminando el mes, se está terminando el año. Y el mes va a todo lo que da, lo que da, y el año también. Sí, sí. Y este año comenzó el otro día, pero Sí. Se ha ido sin que nos demos cuenta. así es. Mira, vamos a recordar antes de que nos olvidemos y que nos metamos ya en números y en economía y en otros temas importantes, vamos a recordar esta invitación, que es un reconocimiento emérito a don Paulín Espaillán Anita. Eso va a tener lugar mañana a las 6 de la tarde en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UAS. La coalición Patria Dominicanos por Siempre es que organiza este reconocimiento merecidísimo a Paulín Espaillán. Vamos a ver cómo se dan las cosas por allá. Yo voy a hacer un esfuerzo a ver si puedo estar a tiempo, pero me complica un poco porque voy a estar en el interior. Voy para Ocoa, tengo que ir a ver cómo andan los asuntos allá en el revolcadero de burro. Cuidar el fondo. Exacto. No, ahí lo que otra cosa no den, lo dan los aguacates, entonces hay que cuidar eso. Sí. Hay que cuidar eso. Mira, Danilo, antes de que nos metamos en la economía, tenemos en el día de hoy al doctor Antonio Siriaco, doctor en economía, y muy a propósito, creo que estuvo esta mañana por aquí también. Lindsay y yo no estamos combinando sin saberlo y coincidiendo con buenos invitados, pero es que no, como ella y yo, o los dos, estamos cayéndole atrás a la actualidad. Sí. Entonces coincidimos en algunas ocasiones y es el tema, por ejemplo, económico, a propósito de los bonos colocados recientemente por el gobierno, y ya los dineros vinieron, sí, los dólares vinieron y están depositados en el Banco Central. Y de la prima. Según anunciara ayer la institución. Pero bueno, hay un par de cosas. La primera es el tema, las declaraciones de la vicepresidente de la República, doña Margarita Cedeño de Fernández, en el día de ayer. Alguna gente pudiera sacarle filo a estas declaraciones y verla de cualquier forma. Se refiere a la defensa que hizo de Faride. Ella no defendió a Faride, ella defendió la institucionalidad. Claro. Porque equivocados están los otros, los que dicen, por ejemplo, cuando el señor Camacho, que va a ser el presidente, y mira qué cosa, va a ser el presidente de la Cámara de Diputados según los acuerdos internos, dijo que ese no era el espacio para ella discutir ese tipo de cosas y llevar los papeles que llevó, que debía acudir a la justicia. Bueno, pero la justicia es otro escenario. Sí, pero inicialmente ella es legisladora. Pero el escenario institucional que le corresponde a ella, por ser legisladora, es el Congreso de la República, cuyas funciones, según establece la Constitución de la República, tiene, entre otras tareas, otros papeles, como el de legislar o el de hacer leyes, o mejorar leyes, fortalecer leyes que estén medio de bilucha, hacerlas más funcionales, y leyes que no sean letras muertas, todo ese tipo de cosas. Está la de una supervisión o fiscalización. Supervisión, seguimiento y hasta seguimiento y control de los recursos, el uso de los recursos públicos a través de las distintas instituciones. Y de todos los procesos públicos. Exacto. Entonces, esa labor generalmente no la está haciendo el Congreso. Y no está haciendo ese papel porque generalmente los congresos, cuando son la representación es mayoritariamente del partido que está en el gobierno. Entonces hay una connivencia ahí, un toma y daca, y generalmente se hacen los chivos locos, o si son hembras, las locas chivas. Y ya los que defienden el embrismo y esas cosas, el asunto de género. Y entonces no cumple con la función.
fíjate que hasta el presidente de la Cámara de Diputados, yo estoy viendo desde afuera y mucha otra gente, Servio Tulio Castaño, y mucha otra gente está viendo las cosas de una manera institucional. Resulta que primero lo de Camacho, y entonces ahora viene el propio presidente de la Cámara de Diputados y dice, bueno, mire, yo respeto el derecho o la consideración de la vicepresidenta de la República, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ese es un papel de la oposición, oposicionista, para ganar terreno, el protagonismo. Mira, si dentro de sus funciones o por actuar con responsabilidad, con seriedad y a veces con mucha tenacidad, la oposición gana terreno político, bueno, allá bien, allá ellos, porque, o allá ella, porque esa es parte también de las funciones de la oposición, querer ser gobierno y ganar espacio político o quitarle espacio al que está en el gobierno. Pero sobre todo, si dentro de ese papel está el advertir sobre situaciones que pudieran mejorarse si no están bien o pudieran corregirse si están mal. Pero yo creo que esa es específicamente la función del legislador y eso es lo que acaba de hacer la doctora Margarita Cedeño de Fernández cuando advierte que el debate de las ideas es positivo y que eso fortalece, eso ayuda a la democracia y sobre todo transparenta la gestión del Partido de la Liberación Dominicana, que es verdad, mucha verdad, que han creado todo un andamiaje jurídico legal para tratar de establecer controles y de transparentar las cosas. Tantos pasos en la administración pública que a veces complican la existencia al sector privado o al ciudadano común y corriente que tiene una pequeñita empresa y tiene que sacar cuantos papeles habidos y por haber existen o se imaginan ellos que deben existir. Entonces, es verdad que han hecho un esfuerzo. El problema es que no necesariamente todo el mundo le ha dado un seguimiento a esos controles. No es verdad que todo el tiempo los controles se le han buscado bajaderos o entraderos y salideros a esos controles, como pasó en ONSA, que le dejaron abierto, la ley de contratación dejó abierta una ventanita y ellos rompieron una pared y abrieron todo un boquete. Portón grandísimo. Un portón grandísimo para hacer todas las vagabunderías que hicieron, como fue quemar muchísima guagua. Yo no sé cómo se quemaron un paquetón de guagua. Expediente que no se ha ventilado nunca. Eso no se ha ventilado nunca. ¿Cómo? ¿O quién quemó esas guaguas y para qué? Quemaron todas esas guaguas. Entonces hasta que explotó lo que tenía que explotar. Y le explotó en las manos a la administración de la ONSA. Explotó con un hombre sumergido con un ladrillo. Exacto. Entonces ahí es donde está el tema. Y la doctora Margarita lo dice, bueno, las gestiones del PLD, que tanto esfuerzo por transparentar las cosas se han hecho, los esfuerzos se han hecho. Recordemos en el gobierno, creo que fue en el segundo gobierno del presidente Fernández, cuando se crearon toda una serie de instituciones de reformas o para reformar el sector público. Y esas instituciones hicieron su trabajo. Algunas de ellas, o la mayoría de ellas, ya fueron desmanteladas. Pero el trabajo se hizo, la plataforma institucional se preparó. Ahora, de que los gestores o los que tuvieran que implementar esas cosas y esos controles funcionaran o fueran eficientes o fueran responsables, esa es otra cosa. Entonces yo creo que lo dicho por la doctora Margarita está dicho y bien dicho. Eso es un recordatorio. Sí. Yo escribí algunas líneas en la columna de mañana, aunque duela, a propósito. Y es que a mí me dijeron, a todos nosotros nos dijeron hace mucho tiempo, que el amigo de uno, el amigo de los amigos y el amigo de los presidentes también, no es aquel que te pone, te hace reír o tú le dices al oído lo que quiere oír o lo que resulta agradable al oído, sino el que te hace llorar, el que te hace reflexionar, el que te sacude, y digo yo, aunque moleste o aunque duela, pero finalmente termina siendo el amigo verdadero, porque amigos de ocasión todos tenemos, o los gobiernos, los presidentes mucho más. A ellos sí le aparecen amigos de ocasión, se le llena el cuarto de amigos de ocasión. Sí, pero los amigos verdaderos, que son generalmente los que no se dejan entrar el círculo o
¿cómo se llama esto? El cerco, el Sí, anillo. El anillo se pone más difícil que el que le pedía Jennifer López. ¿El anillo para cuándo? Ese anillo realmente se la pone difícil a los que son amigos del Que la democracia dominicana es al revés. Nosotros hemos pedido, ¿cuándo no anillo? Sí. El anillo, la ausencia de anillo, ¿cuándo Sí, no? no, y esos anillos. No, y el presidente ha tenido, todos los presidentes, todos. Este ha tenido su anillo su anillito desde Temprano. Desde temprano, recordemos, cuando estaba en ese tiempo él tenía un estilo interesante, bueno, que yo le he reconocido muchas veces por aquí, que era que él despachaba con la puerta abierta y recibiendo a todo el mundo. Yo me tranqué varias veces en el baño con él. Y todo el mundo iba, cuando se llenaba todo el cuarto, él llamaba cuando quería tratar algún tema privado, ven para acá. Y ahí en el baño del ministerio, bueno, ahí se hablaba, cualquier cosa se trataba, pero tenía uno en un rincón, en otro. Y entonces eso era una forma de que la presencia de uno presionara contra los otros, pero él podía ver a todo el mundo, o podía ver más gente. Pero en algún momento, recuérdate que tú tenías una cita y entonces te pasó a ti, me pasó a mí, le pasó a muchísima gente. Entonces te llamaba Carlito. Atención, Carlito. El saludo para la perla del anillo. Sí, la perla del anillo. Sí, ese Carlito. Ese sí es perla, de verdad. Sí. Entonces, mira que el presidente, en ese caso era el secretario. El secretario no va a poder recibir. Vamos a posponer vamos a posponer la entrevista. ¿Y cuándo va a ser? No, te vamos a avisar. Desde entonces estamos esperando algunos avisos. Algunos avisos. Me quedé yo esperando muchísimo. Oh, pero claro. Y entonces esas cosas pasan con todos los presidentes. Todos los presidentes, y sobre todo porque se hace la campaña con unos y se gobierna con otros. Bueno. Pero bien, hay muchísimas otras cosas. De todas maneras, en eso de doña Margarita, yo te digo, por eso... Una posición edificante que debió de quedarse ahí. Edificante, y que por eso es que justamente a los críticos de ella, ahí es donde está la diferencia. Ella se engrandece. Con esto ella le hace, pidiendo respeto por las funciones de Faride, ella le hace bien y promueve a Faride, a la función de Faride, pero se engrandece ella. Claro, claro. Y como mujer, como género, se apoyan las dos. Entonces, eso es muy bien, eso es muy bien. Malo está por los hombres del comité político o de muchas otras instancias moradas que dan la callada por respuesta, o como el avestruz. ¿Qué es lo que hace el avestruz? No se le pela la cabeza cuando la mete, se esconde la cabeza irresponsablemente. Entonces, por eso es que ella está en el sitial que está, tiene el repunte, si se quiere, político que tiene, o el posicionamiento que tiene, porque ella no tiene cabeza prestada. No. Ella piensa por cabeza propia, con cabeza propia. Y entonces dice las cosas puntuales cuando tiene que decirlas. ¿Y dónde están los otros? Los otros, mira los varones lo que han dicho, que ese no es el escenario de Darfur. Y el otro presidente de la Cámara, con todo y que es del sector de Leonel. Yo no estoy de acuerdo con ella. Eso es un populismo de la oposición para tratar de ganar. Eso no es verdad. Si no hay, al contrario, hay que respetar el derecho de las minorías o los derechos institucionales de la oposición. Así es que los gobiernos se mantienen con un ojo como la guinea tuerta, con un ojo abierto y el otro cerrado. Sí. Y se hace mejor trabajo en beneficio de la institucionalidad y se consolida el régimen democrático de esa forma, permitiendo y garantizando el espacio de los demás. ¿Qué hizo el gobierno? Respondió. Que mira, me pareció correcta formar con un documento escrito una respuesta apropiada. Apropiada, porque fue defensa al fin. Ahora, ya de allá para acá se están contando los números y sacando las cuentas. Entonces, no sé. A ver si cuadran las cosas. A ver si cuadran las cuentas, pero hay algunas cuentas que no cuadran. Vamos a ver. Bien. Pero bien, la bienvenida al doctor Antonio Siriaco. Para nosotros es un placer tenerle por aquí a propósito
de cómo anda la economía, el ritmo de la economía, cómo andan los bonos, cómo anda la credibilidad, la confianza en el país, porque alguna gente vio mal que colocaran esos bonos, pero el hecho de que colocaran, incluso el dato que ofrecieron las autoridades fue, no sé si fue de Donald Guerrero, el ministro de Hacienda que habló, que decía que no, si hubo solicitudes para 1.500 y eran 1.300 nada más. Sí. O sea, se pasaron solicitando bonos. Eso indica que la confianza, la credibilidad en el país, en las autoridades monetarias del país o en el manejo de la economía del país, la confianza anda bien. Si no es así, Siriaco nos dirá lo contrario, nos desmentirá. Bienvenido. Bueno, siempre aquí contento de estar con ustedes, contigo, Encarnación, con el maestro Clime, ¿no? Para tratar esos temas. Mira, yo creo lo siguiente, yo creo que la República Dominicana este año es la segunda colocación de bonos que hace. Hay que recordar que hizo una colocación en febrero de este año de 1.820 millones de dólares, donde había un componente equivalente a 40.000 millones, un componente en pesos. Y yo creo que eso es importante porque por primera vez la República Dominicana puede colocar bonos globales en peso dominicano. Eso, la primera vez fue eso. Claro, y aunque al final eso quizá el inversionista lo cambie a dólares, pero el riesgo cambiario obviamente que disminuye. En esta ocasión se colocaron 1.300 millones de dólares y creo que la oferta quedó poca con respecto a la demanda de los bonos. La República Dominicana todavía tiene, por sus características, por el crecimiento que ha tenido, incluso cuando lo comparamos nosotros con el resto de los países de América Latina, es evidente que aún sigue siendo atractiva. Sin embargo, siempre hay que tener cuidado con el proceso y el ritmo de crecimiento de la deuda. Y digo esto por el hecho de que todavía aquí hay pendiente resolver el problema tributario. Yo creo que eso es un tema pendiente para resolver de una forma u otra. Es un tema pendiente y no se ha resuelto porque es un tema político. No, tiene implicaciones políticas. Se planteaba que el incremento de la deuda traería como correlación directa una reforma tributaria. Porque pero no ha sido así. No ha sido así. Porque, ¿qué ha ocurrido? Los gobiernos le temen por las implicaciones políticas que estamos hablando. Mira lo que ocurre. El tema de la deuda es un tema que se refleja, que es producto del déficit del sector público. Cuando tú analizas el programa que hay, los lineamientos del presupuesto del 2019, que ya están incluso redactados, el gobierno asume para el próximo año un ya déficit. Está redactado los lineamientos. Claro, los lineamientos. Sí. Por ejemplo, las proyecciones que hay para el presupuesto del año 2019 es que el gobierno estima ingresos que sobrepasan los 673.000 millones de pesos. Pero va a tener gastos. ¿Y cuáles serían los renglones? Vamos a hablar primero de los gastos, para ver los renglones de dónde van a entrar esos recursos. Claro, entonces estima gastos que sobrepasan los 734.000 millones. Es decir, o sea que sigue siendo deficitario. Pero el porcentaje del déficit es el 1.4% del PIB. Es decir, estamos hablando de que el déficit que se está proyectando para el próximo año es menor que el déficit de este año. Es menor que el de este año. Claro, este año. Pero, desde el punto de vista macroeconómico, como dicen ustedes, eso es sumamente manejable. Claro. Pero en sociedades como la nuestra, la inestabilidad y la volatilidad social son muy activas. No, ahí voy. Sí, ahí voy. O sea, voy primero de lo macro para entonces caer a los aspectos más micro, ¿no? Lo que quiero resaltar es que hay una conciencia por parte de las autoridades de que el problema de la deuda es un problema. ¿Por qué? Porque te está disminuyendo el déficit proyectado de 2.2 a 1.4. Para este año el déficit estimado era de alrededor de 88.000 millones. Para el próximo año se está estimando un déficit que no sobrepase los 65.000 millones. Es decir, que estamos cerrando, o por lo menos se trata de cerrar esa brecha. ¿Por qué? Porque el financiamiento cada vez es más costoso
y lo dice incluso pero los lineamientos. ¿sería posible al gobierno maniobrar y poder ejecutar la mayor parte de las cosas pendientes sin necesidad de caer en el déficit? Porque ese déficit se está hablando de un tiempo para acá. En otros tiempos se presuponía lo que iba a entrar y sobre lo que se suponía, sí. se presupuestaba. Claro. Y entonces, bueno, se podía. Entonces, en la marcha o sobre la marcha se veía si había déficit o no. Claro. Ahora es que se prevé el déficit y entonces se busca cómo cubrir ese déficit antes de. Entonces, no se puede, o le sería, la operatividad del gobierno sería imposible, la cantidad de cosas prometidas o por resolverse o comprometidas. Obras en curso, todas esas cosas, sería inmanejable para el gobierno si no es que presupuesta las cosas, aunque tenga que buscar de donde sea ese dinero faltante. No, lo que sucede es lo siguiente, que cuando tú comprometes gastos, los gastos son inflexibles en muchos casos. Ese es el problema. Por ejemplo... No, los compromisos son ya. Y son compromisos. Estamos hablando de que el sector público solamente debe tener casi 700,000 empleados. Eso es un compromiso fijo. Sí. Entonces tú hacer una reducción del gasto público. Y las carreteras que te piden y las cosas que te todo piden eso, claro, con entonces, la presión social que claro, genera entonces, ¿qué ha ocurrido con eso? Bueno, que dice, bueno, como tengo una nómina y un compromiso fijo, esas inversiones yo las hago con préstamos. Ese es el problema. Porque por el otro, que hay que pagar. Y que hay que pagar. Por el otro lado, los ingresos no son tan flexibles como crece la economía. Ese es un problema. Sí, porque los ingresos se quedan cortos a veces. Claro. Están presupuestados, pero claro, se quedan cortos. Se quedan cortos porque los gastos es una ley, pero los ingresos son proyecciones. Otro elemento, nosotros hemos caído en la trampa de tener también un monto de exenciones que no cambian. Pero y eso no se fue desmontando. Bueno, eso no se ha desmontado. O sea, estamos hablando... Es que creo que excepción de los combustibles a los choferes, creo. No, oye, eso eran 4.000 millones. Eso era un chin. Eso era un poquito. ¿Tú sabes? Con relación, y a los grandes empresarios. Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Y a los grandes empresarios que inclusive eran de los que siempre y todavía estaban reclamando que desmonten eso, que quiten esas exenciones. Pero como decía Tony Isa, sí. Pero a mí no. A mí no. ¿Tú sabes qué ocurre? ¿Tú sabes cuál es el monto de las exenciones, por ejemplo, de combustible? Eso sobrepasa los 20,000 millones. Y cuando tú observas quiénes reciben esas exenciones, bueno, son los generadores. Hay contratos con empresas importantes que tú no vas a violar un contrato, que eso está estipulado ahí. Sencillamente las exenciones a los combustibles. Es decir, que hay un elemento de inflexibilidad que creo que el gobierno cayó en una trampa. Y para eso uno necesita una reforma, un pacto, donde todos, evidentemente, se ponga en negociación. Ese es el problema. Ese es el gran dilema, no solamente de nuestra democracia, de toda la democracia latinoamericana. Claro, los norteamericanos trazaron una ruta cuando se afirmó aquel nuevo pacto. Sí, Entonces, el New Deal, claro. Sí, se ha planteado la necesidad de que los presidentes replanteen los términos de intercambio con todos los sectores sociales. Eso es una necesidad, pero profesor, usted a eso sabe, se le teme. Pero usted sabe que hay un componente político. Por ejemplo, una persona como Donald Trump, bueno, ha hecho cosas ahí que la gente no pensaba. Sí. Bueno, sencillamente agarra, incluso en contra de como dicen, de ese establishment del Partido Republicano. El arroto está con eso. Entonces, no, hasta los republicanos, el hombre está mal. O sea, lo que le quiero decir no tiene que verdaderamente ha asumido una posición política para hacer una serie de medidas, tomar una serie de medidas que yo creo que nosotros no hemos tenido esa capacidad. No. A eso me refiero. Entonces, llega un momento que los cambios que necesita esta economía son cambios económicos, pero que necesitan un esfuerzo político. Cuando dice un esfuerzo político, claro. Tú lo dices muy diplomático. No, es una responsabilidad política, es asumir el costo político, el costo que eso implica. Cuando Leonel Fernández estableció las relaciones con Cuba,
Tú recuerdas que, claro. oye, pero que nadie se atrevía. Los No. Yankees lo van a tumbar. Es que, bueno, plan, y lo hizo. Y no pasó nada. Y no pasó nada. Claro. Entonces, hay una serie de cosas. Cuando Balaguer dejó al embajador sentado en un banco en la marquesina De su casa. de su casa, y no pasó nada tampoco. No. Porque el asunto es tener la sagacidad o tener ciertas cosas que a veces Las otras... agallas y Pero, aquello pero, bien pero puesto. Encarnación, la reforma más exitosa, claro, estamos en una democracia, más exitosa, la reforma tributaria se hizo cuando Balaguer. ¿Y cómo la hizo Balaguer? Claro. De manera administrativa. Sí. Claro. El único quizá que se enteró fue en ese momento el director del periódico El Caribe, don Germán Emilio Horner, que le dio un papelito y al día siguiente salieron todas esas transformaciones en un periódico. Nadie, y luego fue al Congreso. Él lo hacía así con Pero, claro, no estamos abogando por eso, pero lo que estamos diciendo... Cuando Rafael Herrera generalmente hacía mucho de don Rafael venía y le metía un editorial. Pero eso era conversar con Balaguer. Sí. Y le tiraba un editorial, atrás venían todas las medidas, o todos los controles del Poder Ejecutivo, porque incluso don Rafael recomendando ciertas cosas para amortiguar un poco el golpe. Yo no estoy hablando del orden económico, Claro, en el sentido general. Claro. Y entonces, eso es una forma realmente también de estar en comunicación con los sectores. Pero viene esto muy a propósito con el tema de la seguridad social y todas las vagabunderías estas que han hecho para beneficiar solamente a un grupito económico. Ahora, son perjudicados los médicos, son perjudicados los pacientes y el mismo Estado... Y el mismo Estado que no tiene un poder de decisión. O sea, el Estado yo creo que no tiene poder de veto. Entonces ahora le Eso dicen... eso se le ha ahora quitado. ahorita se le va de las manos a un sistema que lo crea el gobierno, y entonces sencillamente, tú recuerdas cuando comenzó la guerra, yo siempre lo recuerdo aquí, la guerra entre los periódicos y los bancos. Así es. Como los bancos tenían periódicos, entonces comenzaron el pleito, que es el problema de cuando los grupos económicos le echan mano a los medios de comunicación. Así es. Eso lo tratamos, Clima y yo, cuando tuvimos que irnos del Telecentro, cuando estábamos allá, tuvimos que irnos justamente porque los grupos económicos tenían un pleito y cooptaron todos los medios. Claro. ¿Y qué hicimos? Nos fuimos para allá, para el canal de la iglesia. Te digo, bueno, aquí solamente el que está bien con el cardenal López Rodríguez, con más nadie. Y nos fuimos para allá. Nosotros siempre hemos dicho lo que hemos entendido. Y nos refugiamos allá. Y por coincidencia, por suerte, cada vez más estábamos coincidiendo con López Rodríguez, con el cardenal. Claro. Entonces, imagínate. Bueno. Porque mira qué ocurre. Y mientras eso mientras no se den esas reformas, nosotros vamos a seguir emitiendo bonos. Esa es la realidad. Pero eso es... Claro, entonces, una ¿qué ocurre? Problemática y riesgosa. Sí. A eso es que yo siempre le digo, señores, miren, estamos en un entorno que las tasas de interés se están incrementando. El año pasado las tasas de interés a nivel internacional tuvieron 5 incrementos. Este año van 2 y posiblemente se han anunciado más incrementos, a tal punto que Donald Trump... Eso es sin pensar en lo que pueda pasar con el petróleo. Con el petróleo, que el petróleo es muy voluble. Se fijó en el presupuesto del año 2018, este año, en $49 y está en promedio a $70. Esos son las medidas, las situaciones que han generado que en este momento la demanda de divisas en el mercado cambiario esté muy por encima. No se mete todavía, que eso es tema de ahorita, después que retornemos de esta pausa. Vamos y volvemos. El doctor Antonio Siriaco, doctor en economía, es nuestro invitado en el día de hoy. Vamos y volvemos. Si estás pensando en montarte, viajar, remodelar tu casa o simplemente comprar algo nuevo, solo te hace falta solicitar un préstamo popular con tasa fija hasta 5 años. Popular, a tu lado siempre. Sabor a casa y a mis recuerdos, a tradiciones y colores de mi pueblo, el mismo aroma de todo el tiempo. El sabor que inspira y a mí me enamora. El sabor de mi pueblo ese que siempre llevo dentro junto a todos mis recuerdos. Porque la buena amistad sabe a café. El aroma que inspira el sabor de todo un pueblo que
Santo Domingo. Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Para los que piensan en los que vendrán, tenemos la cuenta de ahorro Más Banreservas. Abre ya tu cuenta y acércate a lo que más te importa y por lo cual ahorras. Aquí estamos para ti. Planifícate, ahorra, crece. Banreservas, el banco de los dominicanos. ¿En qué gastamos los dominicanos? La quinta encuesta nacional de gastos e ingresos de los hogares que elabora el Banco Central de la República Dominicana nos revela qué productos compramos, dónde y cuánto gastamos dependiendo del lugar en que vivimos, de los ingresos y nuestra edad. Esta encuesta es muy importante, ya que con esta información podemos actualizar el costo de la canasta familiar dominicana, que permite establecer nuestras condiciones reales de vida. Durante el 2018, los encuestadores del Banco Central, debidamente identificados y cuya identidad podrás verificar entrando en la página web del Banco Central, estarán visitando distintos hogares a lo largo de todo el país. Si tu casa resulta seleccionada para esta encuesta, nuestro personal estará recolectando la información necesaria. Es fundamental que participes respondiendo de la forma más completa y honesta posible, para mejorar tu calidad de vida y alcanzar un mejor futuro. Contamos con tu apoyo. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento, con la participación de la Oficina Nacional de Estadística, ONE. Bien, seguimos nuestra conversación esta tarde con el doctor Antonio Siriaco, el tema económico. Nos íbamos a meter... Sí, la inestabilidad cambiaria o la estabilidad cambiaria. En la inestabilidad o supuesta inestabilidad. Bueno, alguna gente dijo que ya estaba amenazada la estabilidad cambiaria. Sí, pero ha habido también las amenazas. Hay muchos que están amenazando desde hace mucho, desde atrás, queriendo dañar lo que a ellos lo que le ha mortificado, a los manejadores de la inestabilidad cambiaria, sí, lo que le ha molestado es que el Banco Central, las autoridades monetarias han mantenido el control, que por encima de todas las escaramuzas que le han hecho, ellos han mantenido realmente, han dominado la situación. El banco, desde hace unos años para acá, ha mantenido suficientes reservas, porque hubo un momento que eso estaba en el suelo, sí, pero no en estas administraciones y en la gerencia o gobernación de Héctor Valdés Albizu en el Banco Central. Realmente las arcas con moneda fuerte se han fortalecido y eso ha permitido que cuando hay cualquier escaramuza por ahí, entonces el banco viene y le inyecta al mercado, le inyecta dólares. Y ha habido, en el caso del gobierno de Danilo Medina, que el petróleo se desplomó y entonces esa diferencia que había, que ahora está subiendo, esa diferencia le permitió manejar muchísimas cosas. Y entonces, bueno, se han estado manejando las cosas y con la colocación de esos bonos, eso también viene a salvar cualquier situación en la economía, porque esos de dinero entran al Banco Central. Claro, mira, hay varios factores que han incidido para que exista una sobredemanda en estos momentos en el mercado cambiario. En primer lugar, hay mayores tasas de interés a nivel internacional, eso genera una presión a todos aquellos que tienen, por ejemplo, inversiones en pesos. Pero eso es cíclico. Lo que pasa es que hay también a veces unas demandas inducidas. No, ahí voy. Cuando se está esperando algo. No, ahí voy. Que entonces, algo viene o que algo va. No, ahí voy. Entonces, pero vamos primero con la situación del entorno internacional. Hay dos factores que están incidiendo, que no lo controla el gobierno. En primer lugar, las tasas de interés a nivel internacional se incrementan. Eso hace que los que tienen inversiones en pesos básicamente tienen que buscar mayor rentabilidad y eso es una presión para cambiar pesos en dólares, en primer lugar. En segundo lugar, los precios del petróleo son más altos. Entonces, eso ha aumentado la factura petrolera en más de un 24%. El gobierno tiene que buscar más recursos en dólares para pagar una factura petrolera mucho más cara. Entonces, son dos factores que afectan realmente ese mercado. Un tercer factor es un factor, vamos a decir, de carácter estacional.
En estos meses hay una reposición de inventarios, los negocios que venden mucho en diciembre, Sí. entonces siempre reponen inventario en los meses de julio, agosto y septiembre. Entonces va a haber siempre una presión en el mercado cambiario. Y otro elemento Hasta importante. los dealers se surten. No, en no, no, estos hasta los meses. dealers, claro. Y otro elemento es el hecho de que, por ejemplo, las reservas internacionales en el mes de febrero eran de alrededor de 8.000 millones. Y fueron cayendo hasta llegar a junio a 6.500 millones. Es decir, hubo una pérdida de reservas de casi 2.400 millones. ¿Qué entonces el gobierno hizo? Bueno, sencillamente emitió esos bonos porque hay presión precisamente, todo en términos de tiene que buscar más dólares. Otro elemento importante es que el subsidio eléctrico se ha disparado. Por ejemplo, este año el gobierno fijó un subsidio de 425 millones de dólares, pero con los aumentos del precio del petróleo, posiblemente este año termine como 750 millones de dólares. Todo eso es una presión que tiene el gobierno precisamente para comprar combustible, para evitar, por ejemplo, que los inversionistas cambien sus inversiones de pesos a dólares, y emite esos bonos soberanos. Lo emite en un momento, vamos a decir, que no espera que ocurran nuevos incrementos en la tasa de interés para evitar que ese coste de endeudamiento sea mucho más alto. Por ejemplo, un 6% relativamente no es una tasa muy mala en un contexto, vamos a decir, de emisión. Entonces el gobierno aprovecha ese momento y emite esa cantidad de bonos a una tasa de un 6% y a 10 años. Fíjate que las emisiones anteriores incluso hizo emisiones hasta 30 años. Y por la situación del entorno internacional, entonces el inversionista está menos dispuesto a obtener una inversión a 25 o a 10 años o a 30 años. No, yo la quiero en 10. Y eso implica precisamente tasas que más o menos sean razonables. Entonces, esos son los elementos que han incidido. ¿Qué hizo el gobierno? Emitió 2.300 millones y inmediatamente lo recibió y lo anuncia como una forma precisamente que calmar ese mercado. Pero un calmante, pero que puede ser riesgoso, como planteaba, porque 10 años no es lo mismo que 30. No, que 30. Y 10 años pasan de una vez. No, claro. O sea, Y ya eso ahorita hay que pagarlo. No, eso hay que pagarlo. Entonces, Y se paga junto. la emisión, los bonos básicamente funcionan de la siguiente manera. El gobierno lo que hace es lo siguiente, hace un prospectus, se le llama así un prospectus, que es un documento donde está todo el comportamiento de la economía. Y eso entonces contrata a una firma de inversión, a una banca de inversión, puede ser en este caso Goldman Sachs, que ha trabajado con el gobierno, y esa casa de inversión, ese banco de inversión, va a los principales mercados, hace una especie de, como dicen los americanos, de roadshow, una presentación, sí. Y entonces ahí se sientan todo tipo de inversionistas, gente que le sobra el dinero, hasta puede ser un taxista dominicano que le interesa un bono, y entonces compra un bono. Por ejemplo, una emisión de 1.300 millones pueden ser, no sé, 1.000 papeles de $1.000. Sí. Entonces yo compro un papel y ese papel dice, mira, todos los meses el gobierno me va a pagar un cupón. Un cupón no es más que un rendimiento, unos intereses, y el gobierno tiene que depositarle en una cuenta todos los meses. Y cuando se cumplen los 10 años, entonces el gobierno le paga los 1.000 millones o los $1.000 que le costó su valor facial, más los intereses de ese último mes. Así es que funciona eso. Entonces, y funcionan los mercados de capitales. Ahora, todo eso... O sea que hay un compromiso fijo. Hay un compromiso fijo. Permanente. Permanente. Entonces, ¿qué? Y si no pagan los intereses, se acumulan. Claro, se acumulan. Y no solamente eso, el gobierno tiene que mantener una solidez en la economía para que el precio de esos bonos no caigan. Por ejemplo... No haya una devaluación. Una devaluación como pasa con Venezuela. Venezuela emitió muchísimos bonos, pero la economía está tan mal
Que entonces el que se quedó con esos bonos dice, bueno, esto no vale nada y te lo vende a ti con un descuento, como ellos hicieron con las acciones de Petrocaribe. Sí, y eso no tiene un seguro, ¿no? Sí, obviamente, eso está vinculado con un seguro. Sin embargo, hay un riesgo, porque es una inversión que tú estás Porque haciendo. el mayor seguro es la garantía, Es la garantía soberana. Entonces, el seguro está muy vinculado. Y lo que eso significa en términos de credibilidad o de Claro, confianza para el claro, país. claro. Si tú desplomas Claro, eso, lo echa a perder claro. todo. Por eso es que las calificadoras de riesgo, ¿verdad? Que hay 3 grandes, Fitch y otras, sencillamente dicen, Moody's, le dicen, mira, la deuda soberana de la República Dominicana tiene un valor, y le ponen una sigla, BB-. Eso dice, bueno, esa deuda tiene grado de inversión o no tiene grado de inversión. ¿Qué significa eso? Significa sencillamente que hay deudas que son riesgosas y otras que son mucho menos riesgosas y otras que sí son riesgosas. Entonces, el inversionista asume ese riesgo. Que esas calificaciones o esas calificadoras actúan tanto para, en este caso, para la imagen del gobierno como tal, Perfecto, como para la imagen de la banca o la Así solidez es, de la la banca. solidez de la banca. Por eso lo vemos, las calificaciones que Y de los todos los mercados años financieros. le dan pero al Banco Popular, al Banco Popular, al Banco de Reserva, claro. básicamente, Claro. Año por año, porque hay una vigilancia. Eso Total, es permanente. Total. Calificadoras de riesgo le dan Claro. esa calificación, entonces, pero andamos bien en ese sentido. No, y fíjate lo siguiente, que esos son elementos importantes que ya en las economías modernas, los bancos, las instituciones financieras, las empresas incluso, que emiten instrumentos de deuda, tienen que tener una calificadora que le diga cómo anda su deuda soberana, porque están sujetas a oferta pública. Eso significa que no son del Estado, sino que el público que es inversionista puede comprar cualquier acción de cualquier empresa en cualquier país. Vamos a hacer la última pausa. Hablamos un poquito ahorita, pero como todavía subyace en el ambiente el tema de que la escasez de dólares, quien dio la voz de alerta en ese sentido fueron las Industriales de Herrera. Industriales de Herrera, Sí. que siempre están al día en esas cosas. Sí. Pero no hay sospecha, y eso se queda la respuesta de allá para acá, sospecha de que realmente hayan los que quieran alarmar, los que quieran especuladores. los especuladores, todo ese tipo, que no aprenden, no acaban de entender que realmente el banco hasta ahora central ha mantenido, y sus autoridades han mantenido el control de eso. Pero hay siempre una escaramuza, siempre hay, porque hay quienes se benefician de esas cosas. Sí, así es. Bien, vamos allá y volvemos sobre este y otros temas. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Pagar la tarjeta, pagar el impuesto. ¿Verdad que yo lo puedo hacer aquí en el salón? Resuelve cada una de tus diligencias bancarias a la vuelta de la esquina con tus subagentes Cerca Banreservas, siempre disponibles en el salón, la ferretería, el colmado y muchos otros lugares a tu alrededor para que resuelvas tu banco fuera del banco. Bueno, seguimos con el doctor Antonio Siriaco. Los minutos avanzan. Doctor, ¿hay posibilidades entonces de que de alguna manera todavía siempre quedan espacios para que
los especuladores quieran salirse con la suya, a pesar de todas esas demostraciones que el gobernador del Banco Central y el equipo técnico que le acompaña le ha dado demostraciones de que sabe cómo manejarse. Decíamos fuera de cámara, yo recuerdo perfectamente en algún momento, cuando aquí se salía el gobierno, los meses que había que cumplir con los compromisos internacionales, con refinería, con quien fuera, había que salir a buscar, el Estado salía a buscar dólares al mercado que estaba compitiendo y haciendo diablura, al mercado negro. Entonces después se delineó la política de que las agencias públicas, en este caso el Banco de Reserva, entre otras, asignaran esos recursos y entonces controlaran todos los recursos y no le dejaban espacio a la, ¿cómo se llama? A las casas de cambio. Pero mira, yo creo que la economía dominicana es una economía que ha madurado bastante. Generalmente, y las instituciones que se dedican a la supervisión también han mejorado de forma extraordinaria. Por ejemplo, el mercado... Y los controles, la superintendencia de banco entonces, ha estado cumpliendo... Que son los organismos reguladores, obviamente ese es el papel. Su papel de regulación. De regulación. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, en el caso del mercado de divisas, que en los años 80 uno veía que los bancos, las transacciones se daban más fuera de un mercado organizado, como es el caso del mercado cambiario, el mercado bancario, se daba en casas de cambio. Porque era el gobierno que salía a buscar, a comprar. Luego, y eso alimentaba al mercado. Claro, con las reformas, incluso luego con la incorporación del Código Financiero, ya quienes manejan básicamente casi el 80% de las divisas, es un mercado organizado, que el Banco Central y la Superintendencia de Banco ya supervisan, controlan. En definitiva, ya las divisas tú las controlas con los medios de pago y quien controla los medios de pago es el Banco Central. Y exactamente el Banco Central sabe el monto que circula aquí por el sistema financiero organizado. Entonces, yo creo que el margen a la especulación en ese mercado se ha venido achicando cada vez más. Y por eso es que uno encuentra que se le hace más fácil al Banco Central, no importa quién esté ahí, en mantener cierto nivel de control en el tipo de cambio. Y fíjate, cuando nosotros como economistas, yo como profesor... Tú dices que no importa quién esté ahí, pero que está ahí el mismo hace muchísimo tiempo. No, está bien. Y pero por eso el control. Y los gobiernos no se han equivocado. Se han institucionalizado los controles. Claro. Pero yo, o sea, mira, sí, porque Héctor ha creado todo un equipo, un equipo de trabajo. Se pueden ir algunos, pero vienen otros nuevos, jóvenes, que son salidos de ahí mismo, de esa camada también. Sí. Porque son muchachos que los van promoviendo, pero de ahí adentro, formados en el Banco Central. Yo siempre he dicho, y algo que yo he dedicado tiempo, incluso con mis alumnos, es analizar el modelo de Héctor Valdés Albizu. Y es un modelo muy predecible en muchos casos. O sea, por ejemplo, ya cuando hay un choque internacional, que sube el precio del petróleo, aumenta la tasa de interés, ya el Banco Central se hace muy predecible con respecto a lo que va a hacer el Banco Central. Aumenta la tasa de política monetaria, eso aumenta las tasas de interés a nivel interno y entonces eso reduce la demanda de dólares que se presenta en el mercado cambiario. Y eso va a ocurrir. Tú verás que como entraron los bonos soberanos, ya 1.300, en los próximos meses tú vas a ver que la tasa de política monetaria, que es la tasa que el Banco Central utiliza para los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, va a subir como una forma de que los rendimientos de las inversiones en pesos sean más rentables y así evitar que la gente pueda sacar dólares para invertirlos fuera. Ese es el modelo y es muy fácil de predicción. Mejorar la tasa en pesos. En pesos. Pero correcto. Ha sido muy funcional. Por eso digo que ha sido la historia dentro de la gobernación de Albizu, de esos mecanismos y esos instrumentos que se utilizan. Entonces, cuando uno observa que se dan esos procesos de escasez que se han venido dando, es cierto lo que dice el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera, que ellos iban a buscar $100,000, lo ponían en una lista de espera. Bueno, pero eso es un mecanismo. Ese mecanismo lo estaban haciendo precisamente esperando que entraran los bonos soberanos. Esa lista de espera siempre porque conoce el mercado. Conocen el mercado y esa lista de espera siempre se prepara, porque si no, como quieren con el asunto del aborto, vamos a liberar eso para que todos entren todos.
Entonces, no, entonces es una, vamos, espérate, eso hay que contenerlo ahí, poner un dique de contención, porque si no se convierte en un relajo. Si no existiera esa lista de espera, porque que eso tampoco puede estarle dando. Bueno, en algún momento gente de empresarios, cuando el mercado estaba sin regulaciones, como recibían dólares de lo acaparaban. Y lo acaparaban o lo vendían precio especulativo. Claro. Entonces los controles, aquí se sabe exactamente por dónde entran los recursos en divisa, cómo son los depósitos en divisa, porque ya todo es transparente y electrónico. O sea, ya eso de los años 80 y parte de los 90, donde el Estado Dominicano no tenía un control precisamente de actividades que eran generadoras de crisis, porque aquí las crisis más importantes han sido crisis bancarias y crisis en el mercado que se reflejan en el mercado de divisas. Y eso obviamente le ha dado a las autoridades ya una nueva visión y cómo actuar en esos momentos. Pero yo no sé si usted ha hecho ese ejercicio con sus alumnos, porque bueno, usted tiene razón. Eso dice de cómo el sistema financiero a veces ha dominado todo el sistema de la estructura económica del país. Pero el modelo exportador, que se ha dicho que tenemos capacidad para la exportación y todas esas cosas. Porque no tenemos capacidad para producir. Si y si tú no produces, no exportas nada. Eso tiene la estabilidad y el crecimiento sostenido que permite garantizar que por lo menos a mediano plazo no tengamos crisis. No, yo lo que quiero que nosotros yo creo que cuando hablamos de la política de exportación, es una política los turistas que involucra, no, pero yo me refiero al caso de las exportaciones de bienes. Sí. Nosotros hemos sido exitosos en el turismo. Por ejemplo, el turismo generó el año pasado 7.100 millones de dólares. Y las remesas, a pesar de todo, se han mantenido. Y las exportaciones de zona franca también se han mantenido. Donde nosotros hemos tenido problemas es en las exportaciones de bienes nacionales, el componente nacional, que incluso su participación es menor que en los 90. Entonces, eso lo que está demostrando es una falta de competitividad en determinados sectores productivos, de tal manera que estamos nosotros importando mucho más de lo que estamos exportando. Es un factor de amenaza. Y es una amenaza, evidentemente. Y lo que nos ha salvado es que las exportaciones y los ingresos por turismo han venido incrementando. Eso es lo que nos ha salvado. Trayéndose de todo. Por ejemplo, yo vi recientemente un amigo que hasta naranjas. Hasta naranjas. No, el asunto es que aquí hay una crisis con los cítricos. Aquí no hay naranja. Aquí no hay China. No hay Entonces nada. ahora han venido unas naranjas mamey, sabrosísimas. Carísima. Y carísimas. Es un problema. Pero que se está trayendo de todo. Yo no sé, el mercado local se ha ido deprimiendo y entonces se está trayendo de todo. Yo vi el día pasado un amigo que me mostró y me regaló un fardo de pan, de este pan de sándwich. Sí, eso es importado también. Importado, elaborado en Texas. Entonces digo, pero aquí hay que buscar la forma de mejorar la calidad para que realmente lo que venga de por allá, la competencia sea la calidad aquí. Y recuerda que en el 2025 ya todos los productos agrícolas y todo lo que falta entran con tasa cero. Es decir, si no se ponen controles internamente, el arroz que va a venir aquí, una parte del pollo que va a venir aquí, y todo lo que queda habichuela, todo eso importado. Ahorita los renglores productivos con precio, lo va a tumbar todo. Sí, y además otra cosa, fíjate, hay un ingrediente nuevo. En estos días vi que Panamá dice, vamos a establecer un acuerdo de libre comercio con China. Si a nosotros se nos ocurre un acuerdo de libre comercio con China, oye, todo lo que viene y todo lo que uno compra en el mundo se hace en China. Todos esos disparates que hacen en China. Oye, a precio baratísimo. A precio baratísimo. Bueno, no hablamos justamente de la incidencia que pueda tener el acuerdo con China, claro. Pero lo dijimos en una oportunidad, pero hay que volver sobre el sector turístico trajo a los rusos, está pensando en traer chinos también.
Trae chinos también. Sí, ha venido turistas rusos y ha sido interesante lo que se ha producido. Pero, bueno, y en el caso de China, China tiene más de 130 millones de gente que está viajando por el mundo entero. Bueno, como diría el padre Avelino en su tiempo, en paz descanse, padre Avelino, de eso seguiremos hablando. Así es. Así es que gracias al doctor Antonio Siriaco que ha estado con nosotros. Nos despedimos hasta esta noche a las 11:30, cuando reproduciremos esta conversación por los canales 22 y 52 de Teleimpacto. Y ya en vivo nos veremos el próximo lunes a las 1:30, como siempre. Gracias, doctor. A ustedes. Sí. Nos vamos, nos vemos.